Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz, y esto lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de Jesús te damos toda honra y toda gloria. Te pedimos, Señor, que derrames de tu gracia, de tu santa presencia, Señor, en medio nuestro. Te rogamos, Señor, que en este día tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, hable a nuestra vida, hable de una manera gloriosa a nuestro ser. Que tú, Señor, seas el guiador de nuestros pensamientos a través de esta palabra hermosa. Y que este día, Señor, se derrame tu gracia y tu gloria en este lugar. Espíritu Santo, eres bienvenido, Señor, a este lugar. En el nombre de Jesús, y juntos decimos amén, amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. La fe de un centurión. Diga conmigo: la fe de un centurión. La fe de un centurión. Este es nuestro tema, Mateo capítulo 8, verso 5 en adelante. Y vamos a hablar de una historia de fe. Vamos a hablar de una historia, hermano, tremenda que la Escritura tiene el día de hoy para nosotros. Cuando miramos Mateo capítulo 3, verso 2, la Biblia nos dice que Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. Y en el capítulo 4 del mismo evangelio de Mateo, Jesús también repitió las mismas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. En esta mañana yo quiero decirle que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. El reino de los cielos, hermano, está cerca de nosotros. Y vamos a mirar, hermano, la fe, y la vamos a ver en esta mañana como un recurso de riqueza en nuestra vida espiritual. Amén. Lo voy a volver a repetir. La fe como un recurso de riqueza en nuestra vida espiritual. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque el miércoles, el viernes, para los que estuvieron en la Junta de Obreros, tocamos el punto y les dije: la fe no es de todos. Diga conmigo: la fe no es de todos. La fe no es de todos. Por ejemplo, Dios no le dio fe a los ángeles. ¿Me recuerda? Dios no le dio fe a los ángeles. Y no le dio fe a los ángeles porque resulta que los ángeles conocen a Dios, están en la presencia de Dios, se mueven en el reino de Dios, así que ellos pues no necesitan, ¿verdad?, fe. También Dios no le dio fe al diablo. Imagínense al diablo con fe, ¿verdad que no? Dios no le dio fe al diablo. El diablo, hermano, no tiene fe. Él, hermano, fue arrojado de la presencia de Dios, conoce a Dios, sabe quién es Dios, hermano, le tiene temor a Dios, miedo le tiene a Dios, pero él no puede tener fe. ¿Quiénes son los que reciben fe? Los que reciben fe son aquellos que creen en Jesús. Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que Cristo Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Oyó eso? El autor, o sea, Él es el que, hermano, vino a enseñarnos la fe, a hablar de la fe. Así que una persona que no cree en Jesús no puede
tener fe. ¿Estamos aprendiendo? Vayamos directamente al tema en este día y quiero que vaya, hermano, al capítulo número 8, verso 5, donde la escritura, le voy a leer 3 versos que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Lo primero que miramos es a un hombre el cual la Biblia lo describe como un centurión, una persona que se encargaba, hermano, de tener a 100 personas, a 100 soldados que servían al ejército romano, y él era como el comandante, el capitán, o era alguien especial, ¿verdad? Pero aquí se le dice que era un centurión, era el encargado de mirar por esas 100 personas que trabajaban para el gobierno romano. Lo que quiere decir con esto es que esa persona era una persona de carácter, era una persona, hermano, de un carácter recio, era alguien, hermano, que sabía mandar y estaba listo, hermano, también para obedecer. Hay mucha gente que no entiende, hermano, cuando hablamos de carácter, y hay gente que piensa que, hermano, enojarse, eso es carácter, que cuando nosotros nos enojamos ya tenemos un carácter muy fuerte. No, carácter significa, hermano, a un hombre que sabe, hermano, hablar, que sabe mandar, pero que también sabe obedecer, ¿sí? Y este hombre recibía órdenes de parte de Roma, pero también transmitía órdenes a las 100 personas que estaban bajo su cargo. No solo era de un carácter recio, sino también era una persona dura, una persona que estaba impuesta a la batalla, que estaba impuesta a pelear, que no tenía temor de enfrentar, hermano, a un enemigo. Era alguien que tenía, hermano, un carácter definido, alguien que estaba siempre listo, hermano, para entrar en guerra si era necesario. Pero la Biblia nos lo describe y dice que este hombre llega ante la presencia de Jesús y viene preocupado. Él viene con una gran preocupación en sí mismo. Y la preocupación que le aqueja es porque el siervo que está en su casa está paralítico y dice que estaba grandemente atormentado. Ahora, no sabemos la enfermedad que aquel hombre tenía, pero me imagino que ha de haber sido una quebradura de su espalda, ha de haber sido una lastimadura de su espalda, porque dice que era gravemente atormentado. Me imagino que se quejaba con mucho dolor. Me imagino que, hermano, era desesperante oír a esa persona en esa condición. Estábamos hablando acerca de lo duro que es para una casa, ¿verdad? Tener una persona que hay que estar atendiéndola en su necesidad. Y aquí, hermano, miramos a este hombre, ¿verdad?, el cual está paralítico, postrado en cama. Hermano, me imagino que era un dolor hasta el poderse mover en ese lugar. Las lastimaduras de la espalda, las lastimaduras, hermano, de las vértebras. Es una lastimadura, hermano, que la verdad a nadie se le desea. Una lastimadura, una persona lastimada de la espalda no puede muchas veces caminar, hermano, porque verdad, tiene que andar, hermano, con una faja muy apretada y dando unos pasos, hermano, muy cortos. No se pueden agachar, no pueden hacer un movimiento brusco. Si ellos, hermano, tratan de sentarse, a veces les es imposible hacer algo como eso. Así que imagínense la situación en la que se encontraba esta persona, y aquel hombre viene a Jesús a presentarle, ¿verdad?, su problema, su preocupación, la situación. Lo interesante de este pasaje es que este hombre no era judío. Este hombre era o era griego o era romano, porque no era judío. Él no podía trabajar para el ejército romano en esa posición, el judío. Pero la Biblia dice que cuando viene este hombre a la presencia de Jesús, ponga mucha atención, dice que Jesús decide ir a la casa de ese centurión. Aleluya. Ahora,
notemos el problema que ahora el centurión tiene. Jesucristo accedió a realizar el milagro en la casa donde está el enfermo, pero el problema que ahora tiene el centurión es su condición. Y la condición de él es que es un hombre impío, el cual para el pueblo judío era considerado como un perro, como alguien que no podía acercarse a las bendiciones de Dios. Él no tenía acceso a la presencia de Dios. Así que él conoce su posición y sabe bien que no puede entrar a ese lugar. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que él mismo muestra su aflicción cuando le dice a Jesús: no soy digno. Aleluya. O sea, él mismo está reconociendo, ¿verdad?, que él no es merecedor de algo tan grande como eso, que Jesús, el Maestro, el Señor, el que hace milagros, maravillas, y vaya a su casa. No, él dijo: no soy digno de algo como esto. La condición de él era una condición grave ante el pueblo de Israel. Él se da cuenta que no puede, hermano, recibirlo dentro de su casa, ¿sí? Cuando miramos este conflicto que se nos presenta en la lección del día de hoy, entendemos, hermano, el grave problema en el que se encontraba el centurión ante lo que estaba pasando en su casa y lo que está pasando ahora ante la presencia de Jesús. Aleluya. Y este es un caso difícil que, si usted lo mira, hermano, solamente la fe puede solucionar. Solamente la fe puede arreglar esta situación. Y la Biblia dice que el centurión, al mirar lo que estaba diciendo Jesús, él pronuncia una palabra y dice: tan solo di la palabra y yo sé que será hecho. Amén. Ahora, el centurión estaba seguro de que si Jesús, hermano, decía la palabra, toda la situación, hermano, en su casa cambiaría. Todo iba a ser solucionado y arreglado allá en su hogar. Y como le dije, lo increíble de este pasaje es que la fe no es de todos. La fe, hermano, es solamente dada a los que creen en Jesús. Amén. La fe solamente es dada a aquellos, hermanos, que creen en Jesús. Lo dice Hebreos en el capítulo 12 y verso 2. Es el autor, él es el consumador de la fe. Y esta fe, como ya se lo dije, no se le dio, hermano, a los ángeles, no se le dio al diablo, sino solamente como un privilegio divino a los hombres, a los seres humanos. Aleluya. Aleluya. Pero este hombre en este pasaje está a punto de enseñarnos el poder de la fe. Diga conmigo: el poder de la fe. Poder de la fe. En el capítulo número 9, verso número 11, voy a leerles, hermano, vamos a ir rápido, ya miramos lo que ahí dice. Dice el verso número 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz, y esto hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. A su nombre sea la gloria en esta preciosa mañana. El poder de la fe. El hombre dijo: tan solo di la palabra y yo sé que será hecho. Diga conmigo: tan solo di la palabra, y yo sé que será hecho. Cuando hablamos de la fe, ¿qué es la fe? Hebreos, en el capítulo número 11 y el verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Lo repetimos? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Amén. Quedamos igual. Nos quedamos igual, amén. Nos quedamos igual, aleluya. ¿Sí? ¿Qué es fe?
¿Sí? Voy a darle forma a la fe, pero primero quiero decirles porque es importante entender qué es la fe. Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dijo que la fe tenía el poder de mover montañas. Amén. Amén. Cristo Jesús dijo que la fe tenía el poder de mover montañas. Amén. Mateo capítulo 17, verso 20. Pero la pregunta es, ¿qué es fe? Fe es la acción de creer lo que Dios dice. Diga conmigo, fe es la acción de creer lo que Dios dice. Y apúntelo si quiere, hermano. Aleluya. Esto es Dios inspirado, inspirando. Fíjese bien. Y poner nuestra confianza en lo que Él dice. ¿Me entendió? Vamos otra vez. Fe es la acción de creer lo que Dios dice y poner nuestra confianza en lo que Él dijo. Amén. Los veo que están bien interesantes. A ver ahorita. Cuando miramos la fe, Cristo Jesús nos enseña a ponerle forma a la fe. ¿Qué es la fe? Ok. La Biblia dice que la fe es como un grano de mostaza. ¿Amén? Diga conmigo, la fe es como un grano de mostaza. Lo que quiere decir que la fe es como una semilla. ¿Sí o no? Como una pequeña semilla. ¿Sí dijo Jesús? Aleluya. Ahora, ay, es que esto es interesante. Si nosotros miramos la fe como una semilla, empezamos a ver que el proceso más natural del mundo en el que vivimos es que si usted tiene una semilla y usted la pone en un lugar y le echa agua, automáticamente la semilla germina. ¿Cuántos saben eso? Amén. Sí. Si usted tiene una semilla, pero usted nunca le pone agua, esa semilla no germina. ¿Verdad que no? Usted puede tener una semilla, traer esa semilla, pero mientras esa semilla no tenga agua, esa semilla no germina. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué es lo que entonces necesita ese grano de mostaza que Dios nos dio de fe? La Biblia nos enseña que el agua que hace germinar la semilla de fe es su palabra. Amén. Porque la palabra de Dios está considerada como agua viva. Vamos a ir para adelante, ¿sí? Para poder sacar esta agua, para ponerla en la fe nuestra, Juan capítulo 7, verso 37, dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí, de su ser, dice, brotarán, ¿qué? Ríos de agua viva. Aleluya. Y en Juan capítulo 15, verso 3 dice que ya nosotros estamos limpios por la palabra. Amén. Ahora, cuando hablamos en el sentido de limpieza, entendemos que nosotros, los seres humanos, hermano, utilizamos el agua como símbolo de limpieza, de purificación, ¿sí? Cuando usted está hablando de limpieza, la palabra de Dios se convierte en el agua que activa la fe que Dios nos ha dado como una semilla. De Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Sí? Por tanto, la fe es conocer su palabra y poner nuestra confianza en ella. Un ejemplo. La Biblia nos habla de un hombre llamado Pedro. En Mateo capítulo 14, verso 29. Pedro, dice la Escritura, y los demás discípulos fueron enviados en la mar. Jesús se quedó en la orilla. Pero mientras ellos iban por el mar en la barca, dice que como en la tercera vigilia, allá como por la 1 de la mañana o 2 de la mañana, en la oscuridad del mar,
miraron a alguien que venía caminando por arriba del agua. ¿Verdad que sí? Y entonces dice que cuando venía ese hombre o ese ser caminando arriba del agua, se espantaron. Y yo digo, ¿quién no se hubiera asustado a esas horas de la mañana y mirar a alguien de blanco caminando en el agua en pleno mar, hermano? O usted ha tenido una experiencia, hermano, como esa y digo, ay, mira qué bonito esto. Y cuando los discípulos miraron eso, se espantaron, se asustaron, hermano, y no sabían qué hacer. Y Jesús, al mirar, hermano, lo que estaba pasando en la barca, les grita y les dice, no tengan miedo, yo soy. Aleluya. Y entonces de adentro de la barca surge un grito de un hombre que le dice a Jesús, si eres tú, di que yo vaya a ti, manda que yo vaya a ti. Y Jesús pronuncia unas palabras y dice, ven, diga conmigo, ven. Ven. Cuando usted mira lo que dice el pasaje que le acabo de mencionar, dice la escritura que el apóstol Pedro se baja de la barca y empieza a caminar en el agua. Aleluya. Aleluya. ¿Oyó eso? Solamente mencionó Cristo 3 letras que componen una palabra que dice ven. Pero esa palabra que salió de la boca de Jesús al poner Pedro su confianza en ella fue suficiente para sostenerlo arriba de las aguas. ¿Sí o no? Amén. Si nosotros, hermano, miramos este pasaje, nos quedamos impresionados de ver el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene poder? Amén. Aleluya. Yo les contaba el miércoles una historia que siempre la cuento y se la voy a seguir contando cuando hablemos de la fe porque es muy importante. Y para poder enseñarle, hermano, la importancia de lo que es, hermano, confiar en Cristo Jesús. Hace muchos años, en el siglo pasado, hubo un evento allá en las cataratas del Niágara, donde un hombre puso una cuerda de lado a lado para caminar arriba de ellos. Esto fue algo verdadero, no crea que es algo que invento, es algo verdadero, pero se lo voy a decir rapidito por el tiempo. Y este hombre, ¿verdad? Delante de la multitud que se había reunido para mirar el show que se iba a llevar a cabo, este hombre, hermano, tomó una vara y empezó, ¿verdad? A poner su pie en la cuerda, empezó a medir, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La fuerza que tenía la cuerda. Y de momento empieza a caminar, hermano, y toda la gente en silencio, expectantes, mirando lo que estaba haciendo aquella persona. Y empezó a caminar sobre la cuerda por encima de las cataratas del Niágara. Y llegó hasta el otro lugar y la gente le aplaudió. Y el hombre se devolvió otra vez, hermano, para llegar a donde había partido. Y la gente estaba emocionada mirando, ¿verdad?, lo que había sucedido. El hombre entonces, ¿verdad?, para el segundo acto de su show, tomó una carretilla y la puso en la cuerda y empezó a moverla y puso sus pies. Y cuando estaba a punto de empezar a caminar, toda la gente, ¿verdad?, estaba alegre y feliz mirando lo que estaba haciendo. Él voltea y les pregunta, ¿creen que lo puedo hacer? Y la gente pues había mirado que había pasado la primera vez y volvió. Entonces la gente dijo, pues sí, creemos que sí. Y voltea y le pregunto a uno de los que está ahí sentado, súbete a la carretilla. Súbete a la carretilla. Una cosa es que usted diga, oh sí, yo creo. Y otra cosa es que usted se suba a la carretilla. Amén. Otra cosa es que usted, hermano, diga, amén, vámonos, yo creo que sí vamos a pasar. Aleluya. Cuando estamos hablando de su palabra, hay mucha gente que sabe lo que Dios dice, creen en Dios, pero no ponen su confianza en lo que creen. No se sube a la carretilla, ¿verdad que sí? Queremos ver la gloria de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios.
pero no ponemos nuestra confianza en la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién no sabe que Dios es poderoso? ¿Quién no sabe que la palabra de Dios es poderosa? Hasta el diablo lo sabe. El Señor lo refrenda. ¿Sí? El diablo sabe que la palabra de Dios es poderosa. Que cuando es mencionada, hermanos, los demonios tiemblan, huyen. Que cuando reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, él sale despavorido, aleluya. Porque la palabra de Dios tiene poder, iglesia. Amén. Pero cuando nosotros miramos a la iglesia el día de hoy, miramos a una iglesia que cree en Dios, que cree en su palabra, pero no pone su confianza en ella. Aleluya. Fe es poner nuestra confianza en lo que Dios dice. Dios le dijo a Pedro, ven. Y Pedro se bajó de la barca. O sea, él confió que lo que le estaban diciendo tenía el poder para sostenerlo arriba de las aguas. Amén. Amén. Eso es fe. Fe es confiar, hermano, en lo que Dios dice. Fe es escuchar su palabra y poner toda mi confianza en ella. Aleluya. Porque esa palabra es verdadera, ha salido de la boca de Dios. Aleluya. Le da la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos entonces de la fe es confianza en lo que Él dice, ¿sí? Pero cuando hablamos, hermano, de la fe, debemos aprender a ponerle el agua de su palabra a la semilla de fe que Dios nos ha dado y empezará ¿a qué? A dar frutos. ¿Sí o no? A ver. Si nosotros aprendemos, hermano, que la Biblia dice que Dios nos dio como fe, como una semilla de mostaza. Fíjese bien. Y con ese simple, hermano, no sé qué tan grande es una semilla de mostaza, pero ¿qué tan grande puede ser una semilla? Aleluya. Pero si una semilla de mostaza, como semilla de mostaza, tiene de fe, tiene el poder, oiga bien esto, de mover montañas, cuando nosotros la ponemos en obra, ¿qué no hará si esa fe empieza a crecer? Porque cuando usted pone la semilla y la semilla le pone usted agua, y el agua empieza, hermano, a hacer germinar la semilla, hermano, automáticamente empieza a expandirse, empieza a crecer. Y el siguiente paso es empezar a dar frutos. Amén. Así que cuando usted pone su confianza en la palabra de Dios, aleluya, y le pone, hermano, esa fe que Dios le ha dado a esa agua, inmediatamente miraremos que la semilla que Dios le dio empezará, hermano, a fructificar, porque ese es el propósito de Dios. Amén. ¿Está siguiendo? Amén. Vamos al tercer punto para ir terminando. La Biblia dice en este pasaje que cuando el hombre, el fariseo, en el verso número 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios, aleluya. Cuando hablamos del centurión, yo quiero que usted sepa que en la Biblia hay muchas palabras de beneficio para nosotros. Diga conmigo, en la Biblia hay muchas palabras de beneficio para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, para las finanzas. Dios nos dice en 2 de Corintios, en el capítulo 9, verso 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre.
Amén. Amén. Si Dios ama al dador alegre, créemelo, cuando Él mira que tú eres una persona que te gusta dar con alegría, Dios te va a suplir cada día. Aleluya. Amén. También, hermano, para la salud, cuando hablamos de la salud, en la palabra de Dios se nos dice en Isaías capítulo 53, verso 5, que por sus heridas ya nosotros hemos sido sanados. ¿Cuántos creen esa palabra? Dígale que está a su lado, por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Para la prosperidad, Malaquías capítulo 3 verso 10 dice: el Señor, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dijo, a ver si no les abro la ventana de los cielos y les derramo bendición hasta que sobre y abunde. ¿Qué le parece? Amén. Para ayudas familiares, para la ayuda de la familia, Josué capítulo 24 verso 15: yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, siempre cuida y guarda a los que le sirven al Señor. Aleluya. Para frenar las circunstancias, Salmo 46. ¿Sí? Para darnos fortaleza, Salmo 46, verso 1 al 3 también, donde dice: Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aleluya. Para tiempos de muerte, Salmo 91, verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti, dijo el Señor, no llegarán. ¿Sí? Ahora, cuando estamos hablando de lo que sucedió aquí, una de las cosas que impresiona es que el centurión le dice a Jesús: no soy digno de que entres bajo mi techo, pero tan solo di la palabra. ¿Verdad que sí? Tan solo di la palabra y yo sé que será hecho. Ahora, los que han leído ese pasaje, los que han mirado esa parte de la escritura, yo quiero que usted me diga dónde Jesucristo dijo: está bien, vamos a hacer una oración para sanar al siervo enfermo. Dígame dónde dice la escritura en ese pasaje que Cristo dijo: vamos a ver, ven acá, los discípulos, por favor, hay una necesidad, vamos a atenderla en este momento, oremos por esta necesidad. ¿Verdad que no? O dijo Él: voy a enviar esta palabra, que sea sana en el nombre de Jesús. ¿Verdad que no? En ninguna parte de este pasaje dice la escritura que Cristo mencionó una oración, que Cristo hizo algo, hermano, para que aquel siervo fuese sanado. Me llamó la atención, hermano, esto porque es importante. La Biblia dice que cuando el hombre, hermano, se acerca a Jesús y le expone y le dice, ¿verdad?, lo que va a suceder, Cristo se maravilla de la fe, en verdad, que está mostrando aquel centurión. Y se maravilla porque, en primer lugar, no es del pueblo de Israel, no es, hermano, parte, hermano, del pueblo de Israel. Estamos hablando de alguien que no pertenecía al pueblo escogido de Dios, pero que sin embargo está mostrando una fe que sobrepasa todo entendimiento para una persona en este instante, y hasta para muchos de nosotros. La Biblia dice, hermano, que cuando él escucha estas palabras, Cristo se maravilla de lo que dice, y le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué quiere decir eso? No he hallado tanta confianza en lo que voy a decir. No he hallado tanta confianza en lo que yo voy a hablar. Aleluya. Aleluya. Porque muchas veces, hermano, cuando nosotros intentamos, hermano, poner su palabra, creerle a su palabra, a veces lo hacemos dudando. A veces, bueno, déjame ver, le voy a poner esto en las manos de Dios para que Dios me ayude. Lo hacemos dudando, iglesia. Y este centurión, hermano, viene y se presenta ante Jesús, y él dice: yo soy hombre como tú, aleluya. Gloria a Dios. Bajo autoridad, dijo él. Y a este le digo: ve y va. Y a aquel le digo: ven y viene. Y a mi siervo le digo: haz y lo hace. Aleluya. Así que no te preocupes por ir a mi casa, no te preocupes por ir a mi hogar. Tú nomás di la palabra y yo sé que va a ser hecho. Aleluya. Ahora, ¿por qué es que Jesús no menciona
¿verdad? En ningún momento una oración o hace algún tipo de, hermano, alguna palabra en ese sentido. Cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, debemos aprender que la palabra de Dios ya ha sido dada. La palabra de Dios ya fue dada. Aleluya. Cristo no va a venir hoy en esta mañana a darnos una nueva palabra, hermano, que no está en su palabra. La palabra de Dios ya fue dada. Amén. ¿Sí? Aleluya. Y esta palabra que usted ve aquí, hermano, esta palabra maravillosa, tiene tantas cosas que en ella se incluyen todos los beneficios que usted pueda necesitar en este día, Amén. Aleluya. en este mes, en este año y en toda su vida. ¿Ven? Pero el problema no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios salió de la boca de Dios y es una palabra poderosa. Amén. Y está buscando la fe de alguien que decida ponerle la confianza a esa palabra. Aleluya. Para que entonces, hermano, empiece a cambiar todo el panorama que existe en tu vida cristiana. Aleluya. ¿Por qué? Porque nuestro Dios sigue siendo poderoso. Amén. Nuestro Dios no ha cambiado. Aleluya. Nuestro Dios sigue siendo el Señor de todas las cosas. Así como en los días de Jesús, así en nuestro tiempo, Cristo sigue siendo el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y por eso le dice a los discípulos, van a venir muchos del oriente y del occidente, ¿verdad? Y se van a sentar con Abraham, con Jacob, con Isaac. ¿Por qué? Porque iban a ser personas que aprendieron ¿a qué? A creer lo que Dios está diciendo en su palabra. Amén. Aleluya. Aleluya. Por eso, cuando usted dice aquí, mire lo que dice el verso número 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, ¿verdad? ¿Qué es lo que el centurión creyó? Que si Cristo decía la palabra, el siervo sanaría. Amén. ¿Verdad que sí? Que si el Cristo Jesús decía la palabra, el siervo sanaría. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Ve, así como tú creíste, así te sea hecho. Amén. ¿Por qué no mencionó una palabra? ¿Por qué no le dio un párrafo? ¿Por qué no le dio una historia? ¿Por qué no le dio una parábola? ¿Por qué no le dio, hermano, algo que tuviese que ver con sanidad? Porque la palabra de Dios ya salió de su boca. Aleluya. Amén. Amén. En esta mañana, hermano, nosotros tenemos al alcance de nuestra mano, oiga bien esto, la palabra de Dios. Amén. ¿Y para qué cree que tenemos al alcance de nuestra mano la palabra de Dios? Para sacar nuestra semilla de fe y tomar una palabra tan maravillosa de este libro y echarle un chorrito de esa agua a nuestra fe, y inmediatamente esa palabra empezará a volverse una realidad en tu vida cristiana. Yo sé que a muchos les está chocando aquí en la mente, les está, hermano, taladrando el cerebro, pero créanmelo, Cristo dijo que era como una semilla de mostaza y la palabra de Dios es como el agua. Así que imagínense cuando las dos se juntan. Necesitamos poner nuestra confianza en ella. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia. Hay mucha gente que, hermano, que sabe que Dios es poderoso, pero no confían en Él. No. Hermano, en las iglesias hay mucha gente, hermano, que son cristianos desde chiquillos, pero no confían en lo que dice su palabra. Y cuando tratan de hacerlo se les hace difícil. Porque una cosa es saber lo que Dios dice y otra cosa es confiar en lo que Él ha dicho. Amén. Eso es fe.
Ahí es cuando usted, hermano, enfrenta el desafío más grande, hermano, de su vida cristiana. Ahí es cuando usted empieza a ver si nosotros tenemos un Dios tan grande, tan fuerte y tan poderoso, y tenemos a un Dios que nos ha dado infinidad de riquezas, hermano, espirituales en su palabra. ¿Por qué es que nosotros tenemos tantos problemas con la fe? Porque tenemos miedo de echarle agüita a la semilla que Dios nos ha dado. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos temor de ponerle agua, el agua de su palabra, a la semilla que Dios me dio. ¿Y cómo se le pone esa agua? Cuando usted encuentra un pasaje de la Escritura, una promesa, un salmo, alguna parte de la Biblia que a usted le llama la atención, usted toma esa palabra, la agarra y le pone su fe, hermano, a él, toda su confianza en ello, la palabra empieza a fructificar. Amén. Cuando Ana, en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, dice que fue al templo, ella oraba delante de Dios. Y ella oraba con tal desesperación que cuando Elí la miró, ahí, hermano, postrada y orando, derramándose delante del Señor, él pensó que ella estaba ebria, que había bebido vino, que estaba borracha en el altar de Dios. Y fue y le llamó la atención. Y cuando le llama la atención, dice que ella le contesta y le dice: no, tu sierva no es una impía, no estoy aquí tomada, borracha, no estoy profanando el altar de Dios. Lo que pasa es que hay una situación muy grave en mi vida, no tengo hijos. Y Elí le da la bendición. Ve, y que el Señor te añada, te dé bendición. En cuanto salieron esas palabras, la mujer se levantó de ese lugar y se quitó su tristeza, se quitó todo su problema. ¿Por qué? Porque ya llevaba lo que quería. Gloria a Dios. Una palabra que cambiara su situación personal. Aleluya. Mira, hermano, si en esta mañana has escuchado las promesas de Dios que te leí, pusieras en alguna parte de la Escritura esa confianza que Dios te ha dado, esa semilla de fe, las cosas cambian en tu vida personal. Amén. Al año volvió la mujer, pero ya no volvió sola. Dios le había quitado su vergüenza. Gloria a Dios. Ella había concebido. Y cuando ella concibió hijo, hermano, ella solo esperó, hermano, cumplir su promesa ante Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque ese fue el trato que ella hizo con Dios. Dios está esperando que nosotros aprendamos a dar, aunque sea pasitos, hermano, suaves en las cosas del Señor, en su palabra. No es fácil, hermano, como le dije hace un momento acerca del apóstol Pedro, mirar, hermano, el mar a esas horas de la noche y mirar todo, hermano, cómo las olas sacuden una barca. No es fácil, hermano, de escuchar la palabra de alguien que te dice: ven, y creerle, bajarte de ese lugar y empezar a caminar por el agua. No crea que eso es sencillo. No crea que eso es simple. No crea que es nomás decir: yo creo que esta palabra es verdadera y amén, ahí pongo mi confianza. No, es ponerte, hermano, y tomar esa palabra y repetirla en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en el trabajo, hermano, en tu carro, en todo lugar. Esa palabra se va a convertir en el eje central de tu bendición. Gloria a Dios. Y tú vas a mirar cómo la palabra hará su efecto en lo que estás haciendo. Por eso el centurión, hermano, ya voy a terminar. Dice el centurión en el verso 13: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Amén, amén. Aleluya. Y ahí le va el mensaje que vamos a tener el día miércoles de estudio. Al que cree, todo le es posible. Amén.
Fíjese lo tremendo, hermano, de la enseñanza. Al que cree, todo le es posible. Así como creíste, le dijo el Señor Jesús a este hombre, así te sea hecho. ¿Y qué dice? El siervo fue sanado. Amén, amén. Aleluya. Bueno, órale a Dios. Gloria a Dios. Para que sea su voluntad la que se derrame sobre ti. Oh, se escucha muy bonito eso. Oh, vamos al tiempo de Dios que obre. No, sí, hermoso. Mejor di que no tienes fe. Mejor confiesa con tus labios que te falta fe. Mejor confiesa que no puedes poner tu confianza en lo que estás oyendo del Señor Jesús. Porque su palabra sigue siendo poderosa. Amén. Amén. Y su palabra es una palabra viva y eficaz. Esta palabra, hermano, créanmelo, es una palabra poderosa, aleluya. Porque ha salido de la boca de Dios. Así es. Y Dios le da el privilegio a todos los que creen en Jesús de que puedan activar la fe. La pregunta es, ¿por qué Dios nos dio fe a nosotros, a los que creemos en Jesús? ¿Por qué Dios le dio fe a usted, hermano, que le creyó a Jesús? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que el reino de los cielos se acerque a nuestra vida cristiana. Aleluya. ¿Me explico? Dios está, hermano, en su gloria, en su reino, allá en su tercer cielo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo está aquí, pero cuando nosotros creemos a su palabra y le ponemos nuestra confianza a ella, el reino de los cielos se acerca. Y podemos sentir la gloria de Dios porque Dios, hermano, descendió para poder cumplir su palabra en tu vida el día de hoy. Aleluya, denle la gloria al Señor Jesús. Eso es maravilloso. Por eso el centurión, hermano, cuando se acerca a Jesús, se lleva lo que necesita porque el reino de los cielos se acercó a su vida. Y el bendecido fue aquel que ni vino. ¿Verdad que sí? Cualquiera diría, bueno, Señor, para mí yo sé que sí lo vas a hacer, pero aquel está re lejos. Pues Dios obra a la distancia. Amén. Por la fe de aquellos que se acercan al Señor Jesucristo. No importa en qué momento, en qué lugar, Dios obra en la vida de los demás por la fe que tú demuestras, por la confianza que tienes en lo que sabes de su palabra. Aleluya. Aquí el propósito es no saber tanto, sino saber poner nuestra confianza en lo que conocemos de Dios. Amén. Amén. Por eso la Escritura dice, termino, así como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Póngase de pie. Yo no sé si aquí en este lugar haya alguien que tenga una palabra de parte de Dios o que haya escuchado una palabra en este momento que le haya llamado la atención. Pero si podemos creer a esa palabra, si ya sabemos que ha salido de la boca de Dios, no es yo sé que Dios es poderoso, o yo sé que Dios hace maravillas, o yo creo que para Dios no hay imposible. No es eso a lo que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a una palabra específica. ¿Sí? Señor, tan solo di la palabra y yo sé que será hecho. O como le dijo al apóstol Pedro, ven, y dice que el apóstol se bajó de la barca y caminó por el agua. Una palabra que pueda servirle a esa semilla de fe que tú tienes de parte de Jesús el día de hoy.